tomar la primera fotografía. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, estudiantes y compañeros y compañeras. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la... Creo que algunos quieren ingresar. Bueno, buenas noches. Se recuerda que en la última clase estuvimos hablando sobre la etimología de la palabra filosofía. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Lick. Sí, de eso estuvimos hablando en clase. También nos referimos a Aristóteles, ¿verdad? Nos referimos a etimología de la palabra filosofía, que decíamos que en griego significa filos. ¿Qué significa en griego filos? Amor. Amor. Sí. ¿Y Sofía? Sabiduría. Sabiduría. Entonces, ¿qué significa en griego filosofía? Amor a la filosofía. Amor a la sabiduría, es correcto. Entonces, y la definición de filosofía también lo vimos en cuanto Aristóteles definía la filosofía como la manera de acceder al conocimiento. Solo ahí nos quedamos, ¿verdad? Porque realmente la filosofía, como la definía Aristóteles, era un poco más amplia, pero realmente lo concreto es la manera de acceder al conocimiento. ¿Y cómo es la manera de acceder al conocimiento? Se adquiere a través del pensamiento lógico y estructurado. Nosotros tenemos la idea, ¿sí? Llamamos el conocimiento, luego el pensamiento lógico, que es lo que se quiere realmente verificar la verdad, y luego se estructura sobre lo que se quiere hacer y concluir con la verdad científicamente. ¿Para qué? Porque en eso nos quedamos en la misma, porque es importante que sepamos que el conocimiento es el producto de un proceso de cuestionamiento que proporciona respuestas claras. Cuando hay un cuestionamiento derivado de acceder al conocimiento, pues por supuesto que va a proporcionar respuestas claras, pero va a dar un cuestionamiento a uno. ¿Y qué va a hacer uno? Ese cuestionamiento empieza el conocimiento, empieza a cuestionarse a uno con preguntas claras qué es lo que se quiere hacer. Ya en clase pues ya vimos que no han podido llegar científicamente a la verdad en cuanto a la existencia o no de Dios. Entonces viene uno y empieza en el conocimiento y a respuestas y a preguntas. Viene uno, bueno, yo, la verdad que puede ser que no me interesa saber si existe Dios porque yo creo en Dios, o si me interesa porque tengo duda. Entonces empieza usted a hacerse sus respuestas, sus conjeturas, sus cuestionamientos, y desde ahí empieza ustedes a estructurar para poder investigar y llegar
científicamente si existe o no. Cualquier otra más se puede hablar sobre el universo, que hablamos sobre los planetas, sobre la existencia de otros cuerpos, los que le denominan alienígenas, pero hay que establecerlo. Eso es parte de acceder al conocimiento, pues cuestionarnos y proporcionar respuestas claras. Cuando ya tenga una respuesta clara, inicia para poder iniciar la investigación en caso concreto y llegar a probarlo científicamente. Si se llega a probar o no, de acuerdo a la respuesta clara, de acuerdo al conocimiento y al razonamiento que hizo para iniciar ese proceso. Y en clase les hablé, por ejemplo, que era ¿cuánto es 2 más 2? Algunos dijeron 4. Así es. Entonces, ¿a qué velocidad se expande el universo? Ya nos vamos más allá, ¿verdad? Hay que establecer a qué velocidad se expande. Y también les hablé de las ciencias naturales, que se encargan del estudio del conocimiento. ¿Basado en qué? ¿Se recuerdan? Basado en experiencias y conocido como conocimiento empírico, empírico quiere decir, entre paréntesis, práctico. ¿Sí? Derivado de eso, pues, hay algo muy simple, 2 más 2 es 4. Ahí no hay ni que llegar a mucho, ¿verdad? Mejor con un experto matemático nos dice por qué se dio y científicamente ya sí es 4. No hay que llegar a más. Pero cuando ya se dice la velocidad que se expande el universo, yo creo que ahí sí hay que iniciar un procedimiento, un método para establecerlo. Asimismo, en las ciencias naturales, que pues todos estudiamos ciencias naturales, pero ellos lo ven, la filosofía lo ve, que se encarga al estudio del conocimiento. ¿Basado en qué? En las experiencias, en lo que se conoce y el conocimiento empírico o práctico si se da. Eso es como un ejemplo. Asimismo, pues nos vamos a qué es filosofía. ¿Se recuerdan la definición que les di en clase? ¿Algo que se recuerde? Primero, que es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos. ¿Por qué? Llega la idea, razona, pero cuestiones que tengan lógica, que es lo que se va a preparar a ese método, a esa estructura para poder llegar a la verdad científicamente. Sobre conceptos abstractos o concretos. ¿Sobre qué es lo que usted, desde ese razonamiento lógico, va a iniciar su proceso? Y eso va a tratar de explicar sus causas y fines y la verdad, la realidad y las experiencias y nuestra existencia. De lo que usted va desde el conocimiento lógico o razonamiento lógico, va ustedes a iniciar una investigación. Si yo quisiera decir, bueno, desde mi razonamiento lógico, Dios existe o no existe. Para mí, pues tengo mis dudas. Bueno, pues empiece, pues, filósofo. Haga todo su proceso, sus métodos, toda su experiencia y pruébelo científicamente. Eso es realmente la filosofía. ¿Qué es filosofía? ¿Qué es filosofía? Les pregunto. Es un
Se salió, Lick. ¿Qué es filosofía si hablamos desde ese razonamiento lógico? Sí, es cierto, como dice Jessica, ¿cómo probar algo que existe o no existe si es Dios? Así fue la pregunta, ¿verdad, Jessica? O si no, repregúntela. ¿Cuál fue la pregunta, Jessica? Nuevamente. Bueno, continuamos. Ahí cuando la vuelva a hacer, entonces le damos la explicación. Cuando hablamos para que ser prácticos y no aprenderse la filosofía es esto. Ay, se le olvidó un elemento, no sé qué es la filosofía. Tome los elementos. Es un conjunto de razonamientos lógicos, ¿sí? Y metódicos sobre, en este caso, sobre casos concretos que van a explicar sus causas y sus fines. Por ejemplo, ahorita dice Jessica y puede haber argumentaciones de otros. ¿Cómo se puede hablar de Dios si no existe? Alguien que me lo diga. Sí, gracias, Pamela. La filosofía es un conocimiento por causas lógicas, ¿sí? Esa es la pregunta de Jessica. ¿Cómo se puede hablar de Dios si no existe? ¿Complejo o no complejo? Sí, Alfonso. Filosóficamente es inexistente el ser divino, Ajá. porque no se ha comprobado científicamente. Y ahora, si hablamos religiosamente, sí, Si sería basado existe en o fe. no. Basado Ajá, en lo que él dije en clase, en la creencia. ¿Se recuerdan? exacto. Les hablé en la creencia. O sea, no hay una prueba científica que diga que sí o no existe Dios. ¿Va? Las dos. No hay una prueba científica que nos diga existe Dios o no existe. O sea, ahí hay un limbo todavía. ¿Va? Entonces, continuarán filósofos o ya la ciencia mediante científicos que van a establecer. Pero mientras eso pasa, la creencia que tienen en Dios, eso hace que crean. Ajá. Entonces, cuando ahorita lo que nos hace saber que Dios existe es que es la creencia. ¿Sí? Desde el punto filosófico, tienen que probar si existe o no existe. No podemos decir no existe porque no se ha probado. No podemos decir si existe porque no se ha probado. Entonces, en las personas que tienen esa fe, esa creencia en Dios, pues creen en Él. Pero probado filosóficamente, no. Bueno, entonces ya dijimos que son razonamientos lógicos sobre casos, sobre conceptos concretos y realmente cuáles van a ser las causas y fines, sobre todo la verdad.
las causas y fines de la verdad, de la realidad y las experiencias de nuestra existencia como ser humano, como Dios, etc. Cualquier otro razonamiento lógico que un filósofo quiera descubrir la verdad. ¿Se recuerdan también en clase que les di que se deriva del griego acopia? Y en latín, ¿cómo se dice? O se escribe, si quieren. Eso hasta en el pizarrón lo puse. La palabra filosofía se deriva del griego acopia. ¿Y de latín cómo se dice? PHI, loso, y PHIA, pía, filosofía. Recordemos que el H es muda en la actualidad, entonces se va a llamar filosofía. ¿Sí? En griego es acopia, pero en latín, la filosofía, si hablamos en griego acopia, también en latín se llama filosofía. Muy aparte es qué significa en latín filosofía. Son dos cosas distintas. Ya sabemos que amor a la sabiduría y se separa por filos y sofía. ¿Sí? Entonces, habla que la antigua Grecia pues significaba amor a la sabiduría. La filosofía se originó paralelamente también, y lo hablamos en Occidente como en Oriente, y lo hablamos también que abarcaba en el Oriente, inclusive en el Occidente, perdón, inclusive Roma, y en el Oriente dijimos los budistas y también China, entre otros, pero que no eran, si se quiere decir, tan sonados o tan desarrollados como la antigua Grecia. Primero con el maestro y el padre de la filosofía occidental. ¿Quién es? Sócrates. Sócrates. Muy bien, gracias. Poco a poco, yo siempre voy a hacer preguntas, los voy a hacer participar. Posterior ya que estén completos todos, porque ahorita todavía extemporáneos, algo así, todavía se ingresan a alguna sección. Ya imprimo el listado y pues la participación para mí cuenta. Entonces yo voy a ir chequeando ahí por cada 5, como lo hacen, 1, 2, 3, 4 palitos y un quinto inclinado. Y así, viendo la participación, y eso puede ponderar al final para que no se quede. Bueno, también podemos decir que la filosofía surgió de innumerables conocimientos de carácter humanística y científico. Cuando hablamos humanística, podemos regresar a Sócrates, ¿verdad? Que él, pues, considera ser humano sin tratar de confrontar. Ser humano, pues, sus ideas. Cada quien tiene sus ideas, como lo vimos ahorita. Alguien cree en Dios, algo no, alguien sí, y otro, dice la filosofía, no lo ha descubierto. Cada quien tiene su idea y eso lo respeta Sócrates. Entonces, hablamos que esa filosofía, pues, se surgió de innumerables conocimientos, por supuesto, de distinguidos filósofos como el padre de la filosofía occidental. Y en esto se destacan ramas de estudio como la metafísica, la epistemología o la lógica. En la clase, pues, vimos algunos aspectos donde incluía la metafísica y les indiqué que íbamos a ir viendo poco a poco para poder hablar del mismo. ¿Qué es la metafísica? Sabemos que es una rama de la filosofía, que es la que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. Eso es lo que estudia. Y como tal, podemos decir, en lo absoluto Dios, el mundo, el alma. ¿Sí? ¿Quién ha dicho que realmente uno se muere y
sube el alma? Nadie. Pero eso es la creencia. Sí, Brigitte. Licenciado, perdone, entonces dijo que la metafísica estudia los pensamientos centrales de... Pensamiento filosófico. O sea, lo que Gracias. piensan filosóficamente. Eso es. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a devolver el absoluto Dios, el mundo, el alma, pero son pensamientos filosóficos y esa es la metafísica. Y la línea que también intenta describir las propiedades, los fundamentos, las condiciones y las causas primeras o primordiales de la realidad, o sea, la verdad. ¿Sí? Y su sentido como la finalidad. ¿Cuál es la finalidad, la causa o el fin que quieren llegar? Y con eso descubrir la realidad y o la verdad. Pero en sí la metafísica tiene dos partes rápido que podemos hablar. Sí, Jen Cruz. Licenciado, buenas noches. Sí, La bueno, semana pasada, usted también, no sé si es el mismo concepto que dio de metafísica, si no me equivoco, era el estudio del origen del ser humano a todos o todos los seres vivos. así es. Eso es. Por ejemplo, si hablamos del alma, está dentro de un ser vivo, pero si existe, no existe, es parte del pensamiento filosófico, ¿sí? Son problemas centrales del pensamiento filosófico. Un problema central del pensamiento filosófico es: Dios existe, el alma está, existe. Ese es el problema del pensamiento filosófico. Cuando el pensamiento filosófico no hay problema y se va a una línea normal y al final determina científica la verdad, ese no es problema, eso es un proceso y se llegó a la verdad. El problema del pensamiento filosófico, mire pues cómo les va a quedar ahí fácil, ¿qué es la metafísica? Dígame, ¿qué es la metafísica de lo que hablamos ahorita? Problemas centrales del pensamiento. Filosófico. Siempre filosófico, ¿eh? Si no lo dejamos muy general, el pensamiento filosófico, así es, Alfonso. ¿Por qué? Porque esos son los problemas centrales de la filosofía, ese pensamiento filosófico de descubrir algo que es difícil de descubrir. La existencia de Dios. ¿Puede ser espiritual? ¿Es espiritual? Existe espiritualmente, pero existe. ¿Sí? Como ser vivo, que lo descubra la filosofía. El alma, que la descubra la filosofía. ¿Sí? Esos problemas centrales del pensamiento filosófico es el problema. Alienígenas, que lo descubra científicamente la filosofía. Posiblemente son alienígenas, eso sí lo estoy de acuerdo, posiblemente. Pero que una diga, hay alienígenas, hay vida allá arriba, ¿por qué no concretan y dice científicamente se comprobó? No, solo fotos de lo que pudo haberse movido y todo, pero no determinamos, primero, si tiene vida. Segundo, si realmente es un ser vivo, porque ya tiene vida. ¿Sí? Y tercero, si es creado dentro de esa atmósfera y son también partículas, cualquier otra cuestión que realmente no es una vida, ¿verdad? Como los seres humanos. Sí, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Lo mortal. ¿Quién dijo que el ser humano era mortal de los filósofos? Que lo hablamos en clase. Demócrito y Epicuro.
Eso, muy bien, Pamela. Demócrito y Epicuro. Cuando se habla que es mortal un ser vivo, hay un problema filosófico ahí y entramos a la metafísica. Son de los problemas centrales filosóficamente. ¿Realmente el ser humano es mortal? ¿Sí o no? Es otro problema central del pensamiento filosófico, entre paréntesis, metafísica. ¿Sí? Porque, sí, Brigitte, nuevamente. Ay, licenciado, perdone. Fíjese que quisiera saber que, según Aristóteles, ¿qué pensaba él sobre los seres vivos? Él tenía la idea como Sócrates. O sea, la idea, los seres humanos, los seres vivos existen, tanto los seres vivos como las plantas, o sea, la naturaleza en sí, el ser vivo, como los animales, así lo pensaba. Para Aristóteles, los seres vivos también eran mortales. No, todavía no hemos llegado a eso todavía. Él, Ok. él consideraba el ser vivo en general, como los seres humanos, los animales, las plantas, o sea, la naturaleza, que es un ser vivo que también se reproduce, crece y también muere, pero se vuelve a reproducir, vuelve a salir. Que si usted tiene una planta en su casa, en el trabajo, hay plantas que crecen y de repente en el verano cuestan que vuelvan a crecer y vuelven en el invierno o el mismo verano, pero cuesta que vuelvan a crecer, ¿sí? Pero las que murieron fueron las que crecieron. Estas son nuevas. Entonces, sí murió, ¿sí? Gracias. Ok. En la metafísica también podemos hablar que es un objeto de estudio de lo inmaterial. Ya van entendiendo qué es la metafísica, ¿va? De los problemas filosóficos. Es un estudio de lo inmaterial. De ahí, pues hay una pugna en los positivistas, quienes que consideran que hay fundamentos que escapan de la objetividad empírica o práctica. ¿Sí? Si estamos hablando, su objeto de estudio es de lo inmaterial. ¿Qué es inmaterial? De los problemas del pensamiento filosófico, los problemas fundamentales del pensamiento filosófico. ¿Qué es inmaterial para ustedes? ¿Un ser humano es inmaterial? No, todo es todo lo que no se puede ver. Sí, todo lo que no se puede ver ni tocar. Un ser humano no es inmaterial porque nos saludamos y sentimos, nos tocamos, nos vemos. ¿Sí? Eso es lo inmaterial. Y por eso regresamos a la primera definición de metafísica. Los problemas fundamentales del pensamiento filosófico. Y por eso dije Dios, el alma. ¿Sí? Ahí es la metafísica, dentro de la filosofía. ¿Sí? ¿Qué estudia la metafísica? Sí, así es. Se dedica a explorar o hacer preguntas claras, si se quiere, ¿verdad? Pero sobre algo inmaterial. Ahora pueden tener más grande la definición. Y hablemos que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico, ya lo vimos. Y dijimos como tal Dios, el alma, lo absoluto, que eso no se da. No se puede ver, no se puede tocar. Y viene nuevamente la metafísica y nos dice, es el estudio de lo inmaterial.
Y también hay una pugna entre los positivistas, que son esos creyentes, quienes consideran que sus fundamentos escapan de la objetividad. ¿Qué es el objetivo? Espiritual. Sí existe. ¿Qué es el objetivo? La creencia. Sí existe. En las ideas, en el pensamiento de los seres humanos, existe. Entonces se escapa de la objetividad y es donde hay una pugna. Son argumentos contrarios que porque es inmaterial. Pero si lo vemos nosotros fríamente, sí es inmaterial. Sí, también como dice David Bravo, la fe, que es la creencia. ¿Verdad? La filosofía es compleja, pero no pierdan su forma de pensar. Eso sí se los digo. Estos son cuestiones de objeto de estudio, porque les va a servir más allá cuando vayan a ver como en el octavo, noveno, creo que son la filosofía jurídica. Entonces esto les ayuda a entrar un poco para cuando vean la filosofía jurídica. Por eso esto es como una introducción de qué es la filosofía, cómo se lleva, y cuando entren a la filosofía jurídica, pues va a estar dentro de ese pensamiento filosófico que supuestamente, no supuestamente va a estar el derecho, ¿eh? Pero mientras veamos ahorita, continuamos con la metafísica. Ya la metafísica nos dice inmaterial, pero también una definición breve de la metafísica decimos son los problemas centrales de pensamiento filosófico. ¿Como quién? Dios, el mundo, el alma. ¿Sí? Que se intenta describir sus condiciones, sus causas, la realidad y su sentido como finalidad. Y nos vuelve a decir la metafísica que su objeto es el estudio del material. No de lo material. Su objeto es el estudio de lo inmaterial. Eso es la metafísica. Ver los grandes problemas o los problemas fundamentales o los problemas centrales del pensamiento filosófico desde su objeto de estudio de lo inmaterial. Y por eso hay argumentaciones contrarias, discusiones contrarias, pugnas contrarias entre los positivistas, filósofos positivistas y los filósofos neutrales. ¿Por qué lo miran el estudio sobre lo inmaterial? Cuando ellos dicen, pues consideran que son fundamentos que escapan de la objetividad, lo espiritual, el alma. ¿Sí? Que vive mientras estamos vivos o vive más allá. Se escapa la objetividad, la creencia. Entonces, ¿por qué hablamos los filósofos de la creencia? Se escapa la objetividad. Mientras los grandes problemas de los filósofos debería ser descubrir si existe o no Dios, el alma, el mundo en sí, porque el mundo no es esto, un mundón así que, o el mapa mundial que usted lo ve, eso no es el mundo. El mundo es muy general. Tampoco es la tierra. El mundo lo vemos nosotros, el mundo es todos los países del mundo, todo lo que hay en toda la etapa terrestre o aérea. Pero no, ¿qué es el mundo? Es algo inmaterial. Dios es algo inmaterial, el alma es algo inmaterial, y por ahí nos vamos a la metafísica. Que entre otros filósofos positivistas hay pugna, hay argumentaciones contrarias que se escapan porque no ven la objetividad, la creencia, que los mismos filósofos hablan.
Y de ahí nos vamos a ver la epistemología. Y en la lógica creo que tal vez vamos a ir terminando, pero si no, pues avanzamos a las 8 como siempre. Es una rama de la filosofía. Ya sabemos que tanto la metafísica, la epistemología y la lógica son ramas de la filosofía, que investiga sobre el conocimiento científico. Ya cambió a la metafísica. ¿Qué diferencia hay entre la metafísica y la epistemología? ¿Qué diferencia hay? Sí, Wilber. Se podría decir que la metafísica es, como usted mismo lo acaba de decir, es o sea, es como algo que fluye del pensamiento, y la epistemología es algo que se toca, que se ve, algo que es como un milagro, por así decirlo. Sobre el conocimiento científico, ¿verdad? Lo que pasa es que la metafísica es inmaterial, son problemas que se dan entre los filósofos, dentro del pensamiento dentro del pensamiento de la filosofía o filosóficos, como también en la epistemología. Es una rama de la filosofía, igual que la metafísica, igual que la lógica, pero que investiga sobre el conocimiento científico. Va más allá, unos son pensamientos filosóficos y los otros son la investigación del conocimiento, pero científico. ¿Y cuál es el resultado? Las investigaciones. ¿Sí? Ese es el resultado. Todas esas investigaciones llegan a un conocimiento científico. El resultado de esas investigaciones va a decir el conocimiento científico, sí, es cierto, no es cierto, porque en la verdad hay dos, es verdad, no es verdad. Científicamente así es. ¿Sí? Dentro de nuestra lógica nos hacemos preguntas, puede ser verdad, no puede ser, sí, pero entre los científicos, ¿es verdad o no? Diferencia de epistemología a metafísica es que investiga sobre el conocimiento científico, mientras que la otra, que la metafísica, versa o ve sobre los problemas del pensamiento filosófico. Son dos cosas diferentes. El pensamiento filosófico, lo que piensen ustedes y lo que pienso yo como filósofos, es distinto al conocimiento científico. Dos cosas distintas. ¿Sí? Los problemas del pensamiento filosófico al conocimiento científico, que ya no nos corresponde con filosofía, pero sí vamos a lograr por las personas estudiadas y expertas en la ciencia. Y entonces, conjuntamente vamos a determinar la verdad. Y con la lógica, siempre en la filosofía, sabemos que también es otra área, otra rama de la filosofía, en la que estudia el alcance y la naturaleza de la lógica. ¿Qué es la lógica para ustedes? Que hablamos anteriormente que piensa y de que lo que puede ser lógicamente y se da pues respuestas y preguntas. ¿Sí? La lógica es lo que investiga los problemas filosóficos planteados por la lógica. ¿Sí? Primero sabemos que se estudia el alcance y la naturaleza de la lógica, pero investiga los problemas filosóficos planteados por la lógica. O sea, las preposiciones, o se llaman presuposiciones, perdón, las presuposiciones
que a menudo actúan implícitamente en las teorías de la lógica y su aplicación. La lógica es una presuposición, no es una verdad. ¿Estamos claros en eso? La lógica es una presuposición, no una verdad. Esa presuposición trata de investigar los problemas filosóficos planteados, pero no está probado. Mientras que la epistemología da ese resultado de esas investigaciones desde el conocimiento científico. Y la metafísica son los problemas que tienen los pensamientos filosóficos. Los tres son diferentes. Ese problema científico, ese problema filosófico, viene a la metafísica también y dice sobre el estudio de lo inmaterial. Viene la epistemología, dice, investiga el conocimiento científico de las investigaciones o resultados dentro del filósofo que realizó, de acuerdo a la experiencia, las investigaciones, etc. Llega al conocimiento científico. Después viene la lógica y nos dice que son las presuposiciones que se planteó dentro de los problemas filosóficos. ¿Cuál nos va a llegar más cerca de la verdad o a la verdad? ¿La metafísica, la epistemología o la lógica? La epistemología. ¿Alguien más que quiere decir contrario? No, ahí estaría bien, que es el que se acerca más a la verdad. ¿La cual? Es la que se acerca más a ser abstracta la verdad de lo que ¿Pero sea. cuál es? La epistemología, así como lo dijo la compañera, sí, tiene razón. Zaira. Y también Heila. ¿Cómo le dicen Morales? Heiga, Yeya, Geiga. Yeiga. Geiga. Es G-I-G-A. Heiga. Así sería lo. Heiga. Bueno, entonces cuando hablamos de las tres ramas de la filosofía, nos dan la luz de lo inmaterial, de los problemas filosóficos, de la parte de las investigaciones y el conocimiento científico y de la lógica, que es una presuposición de los problemas planteados filosóficamente. Si usted hace un esquema, le ponen esas tres cositas y ponen arriba metafísica, epistemología y lógica. Y tres cositas rápidas y con eso se van a acordar a la hora del examen. ¿Qué es? ¿Qué estudia realmente la lógica? El alcance y la naturaleza de la lógica. ¿Cuál es el alcance y la naturaleza de nuestra lógica, nuestras preguntas, de nuestras respuestas? Las presuposiciones. ¿Ya? ¿Está bien ahí? ¿Comprendieron? O repito, por mí no hay problema. ¿Sí? Ok. La lógica en la filosofía también podemos decir que implica preguntas sobre cómo debe definirse la lógica y cómo se relaciona de manera diferente o cómo puede definirse en los sistemas lógicos. Entre sí incluye el estudio de la naturaleza, los conceptos fundamentales usados por la lógica y la relación lógica con otras disciplinas.
¿sí? Epistemología y metafísica. Podemos decir que una caracterización común de la lógica de la filosofía o la lógica filosófica, que es la que estudia la aplicación de métodos lógicos o problemas filosóficos. Pero los problemas filosóficos en la metafísica. Pero ellos lo estudian desde el punto de vista de presuposiciones. Y después dice que van extendidos como a la lógica modal, al modo de que sabemos que la lógica son las preguntas, las respuestas, que no tienen mayor sustento. De los problemas filosóficos son presuposiciones, pero la epistemología sí nos ayuda a esas investigaciones y al conocimiento científico. ¿Sí? La metafísica nos dice inmaterial. Primero, los problemas centrales de los pensamientos filosóficos, lo inmaterial. Ahí. La epistemología nos dice la investigación y el conocimiento científico, pues es más certero. O verdad, perdón. Y la lógica son las preposiciones planteadas por los problemas centrales del pensamiento filosófico. Porque esos problemas centrales del pensamiento filosófico son diversas preguntas y respuestas. Ahí está la lógica. ¿Sí? Si lo ponemos paralelo a la metafísica, ahí está la lógica también. Porque se está preguntando, se está dando respuestas. Dios existe, no existe, el alma, el mundo, esto, y ahí está actuando la lógica aquí. La lógica se separa cuando entra la epistemología. Ya hay una investigación y un conocimiento científico. Creo que ahí está más entendido, ¿eh? Sí, Lick. Ok. Y vamos a concluir con la metodología en la filosofía. La metodología, podemos decir que está estrechamente relacionado en la filosofía. De la lógica, como la disciplina que investiga las propiedades de los sistemas lógicos formales, como la consistencia y la completud. En este caso, podemos decir que la metodología está estrechamente relacionada con la filosofía, porque hay que tener algo metodológicamente hablando dentro de la investigación. Yo voy a investigar sobre esto y si me da, bueno, no. Hay que tener métodos a seguir para llegar después al conocimiento científico. Eso es realmente la metodología en la filosofía. Que como un tema le puedo decir la metalógica en la filosofía, pero es la metodología en la filosofía. ¿Sí? O sea, eso nos enseña el procedimiento que hemos de llevar dentro de investigación para llegar al conocimiento científico. Sino decir, hablan del mundo. Voy a ir a un país, voy a ir a otro país. Eso es todo el mundo, ¿no? Eso no nos lleva a nada. No hay un método real que debemos de continuar para llegar al conocimiento científico. Y si quiere, por ahí nos vamos quedando, ¿verdad? Y posterior, solo me recuerdan el viernes, primero nos vemos en clase sobre concepto de la filosofía. Ya vimos una definición de la filosofía. Ahora vamos a ver el concepto de la filosofía, que siempre vamos a ver sobre la mente, la moral, la verdad y el lenguaje. Pero vamos a verlo más amplio. Feliz noche. Muy bien. Si abren las cámaras todos rapidito, por favor, porque así tomo la foto.
Feliz noche a todos, a todas, compañeros y compañeras, y nos vemos el viernes 1 de 12. Lo importante es que vayan comprendiendo, porque la filosofía es compleja. Desde la primer clase se los dije. Pero si van hilando una cosa con otra, como las 3 ramas de la filosofía, yo les pregunto, ¿cuáles son las 3 ramas de la filosofía? Metafísica, epistemología y la lógica. Y lógica. Así es. Esas son las 3 ramas de la filosofía. Siempre es una rama en la filosofía, pero las 3 ramas de la filosofía es metafísica, epistemología y la lógica. Lógica. Esas son las 3 ramas, ¿verdad? La metodología lo que nos va a dar son los métodos a seguir dentro de una investigación para posterior llegar a un conocimiento científico. Pero me dice Wilmer, yo quiero descubrir cómo es que crece esas milpas de maíz. Pero fíjese que fui a ver una de naranja, pero no, usted quiere las milpas de maíz, ¿no? ¿Para qué ir a investigar otra cosa que no se relaciona con el maíz, verdad? ¿Sí? ¿Me explico? Esa es parte de la metodología, el procedimiento a seguir, el método a seguir dentro de una investigación para llegar al conocimiento científico. Feliz noche, nos vemos el viernes 1 de 12. Feliz noche. Que descansen.